Saludos. A continuación, revisaremos algunas preguntas sobre historia. Comenzamos. El siglo XVI fue una época en la que las potencias europeas buscaban expandir sus territorios más allá de sus fronteras. ¿Qué reino se convirtió en la potencia de mayor presencia colonial en el siglo XVI? Inciso A, Francia. Inciso B, España. C, Portugal. D, Inglaterra. La respuesta correcta es inciso B. Durante el siglo XVI, España emergió como la potencia colonial dominante, llevando a cabo una expansión ambiciosa y estableciendo un vasto imperio que se extendía por América, Asia, África y Oceanía. Las opciones A, C y D no son correctas. Aunque estas potencias también tuvieron importantes empresas coloniales en el siglo XVI, ninguna alcanzó la magnitud y extensión del Imperio español en este periodo. El siglo XVIII es una época marcada por el descontento social y político en Europa. En este contexto, surge un evento histórico que cambió el curso de la historia. En 1789, la división estamental de la sociedad y un monarca absoluto, sin límites de poder, que se sustenta en el alto pago de impuestos del tercer estado para mantener los lujos de su corte, fueron causas de la A. Independencia de las 13 colonias. B. Revolución rusa. C. Revolución francesa. D. Guerra austrohúngara y Serbia. La opción correcta es la letra C. La Revolución Francesa estalló en 1789 como respuesta al descontento generalizado hacia el sistema político y social del antiguo régimen en Francia. La división estamental de la sociedad, con privilegios para la nobleza y el clero, y la opresión fiscal del tercer estado, fueron factores clave que desencadenaron la revuelta. La independencia de las 13 colonias se originó en América del Norte y no estuvo vinculada directamente con el sistema político y social de Francia. La Revolución Rusa ocurrió más tarde, en el siglo XIX, y la Guerra Austrohúngara y Serbia fue un evento específico relacionado con tensiones políticas en Europa Central y Oriental. La Revolución Francesa, sin embargo, fue un punto de inflexión que transformó radicalmente la sociedad y la política no solo en Francia, sino también en el resto de Europa y el mundo. Identifica el sistema de organización social y económica que se basa en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción. Defiende la igualdad y el bienestar para todos, mitigando la diferencia entre las clases sociales. A. Fascista. B. Socialista. C. Capitalista. D. Democrático. La respuesta correcta es B. Socialista. El socialismo es un sistema que se basa en la propiedad y la administración colectiva o estatal de los medios de producción. En un sistema socialista, los recursos y la producción están controlados y gestionados por el Estado o por la comunidad en su conjunto, con el objetivo de promover la igualdad y el bienestar para todos los ciudadanos. El fascismo es un sistema político autoritario que promueve la supremacía de un líder o partido político sobre la sociedad y la economía y no defiende la igualdad ni el bienestar para todos. Por otro lado, el capitalismo se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción y la búsqueda del beneficio individual. Finalmente, el sistema democrático es una forma de gobierno basada en la participación ciudadana
y el respeto por los derechos individuales. Por lo tanto, las opciones A, C y D no son correctas. Las culturas mesoamericanas dejaron un gran legado en la historia de México. Relaciona el momento culminante de las culturas mesoamericanas con el horizonte histórico correspondiente. Cultura. 1. Maya. 2. Olmeca. 3. Mexica. Horizonte. A. Preclásico. B. Clásico. Y C. Posclásico. La respuesta correcta es el inciso B. Indaguemos la razón. En el periodo preclásico, los olmecas sentaron las bases de la civilización mesoamericana, creando las primeras ciudades y desarrollando importantes avances en arte, religión y cultura. Durante el clásico, los mayas alcanzaron su apogeo cultural, construyendo impresionantes ciudades-estado y desarrollando un avanzado sistema de escritura, astronomía y matemáticas. En el posclásico, los mexicas, también conocidos como aztecas, fundaron su capital, Tenochtitlán, y establecieron un vasto imperio que dominó gran parte de Mesoamérica. La Revolución Industrial fue un periodo de transformación económica y social. La concentración de la producción textil en Inglaterra durante el siglo XIX ocasionó el surgimiento de A. Flotas navieras. B. Núcleos rurales. C. Ciudades industriales. D. Tierras de labor. La respuesta correcta es el inciso C. El surgimiento de ciudades industriales fue una consecuencia directa de la concentración de la producción textil en Inglaterra durante el siglo XIX. Estas ciudades como Manchester, Birmingham y Leeds se convirtieron en centros neurálgicos de la industria textil y atrajeron a miles de trabajadores en busca de empleo en las fábricas. Las opciones A, B y D no son correctas. La Ilustración fue un movimiento intelectual que marcó un cambio radical en el pensamiento europeo durante los siglos XVII y XVIII. Selecciona los postulados centrales de la Ilustración. 1. Derecho divino de los reyes. 2. Igualdad de las personas ante la ley. 3. Razón como fuente del conocimiento. 4. Progreso como una ley de la naturaleza. 5. Reconocimiento de la autoridad absoluta del rey. La respuesta correcta es el inciso C. La Ilustración desafió precisamente la autoridad absoluta y divina de los monarcas, abogando por un gobierno basado en la razón y en el consentimiento del pueblo. La Ilustración sentó las bases para el pensamiento moderno y la búsqueda del conocimiento científico y la libertad individual. México, una nación con una rica historia política, ha experimentado una serie de transformaciones a lo largo de los siglos. El principio de no reelección, aún vigente en el sistema político mexicano, fue la proclama central del Plan de A. Guadalupe. B. Ayutla. C. Ayala. D. San Luis. La respuesta correcta es el inciso D. San Luis. El principio de no reelección, que impide a los funcionarios públicos ser reelegidos para el mismo cargo de manera consecutiva, fue la proclama central del Plan de San Luis. Este plan, promulgado en 1910 por Francisco I. Madero, fue el llamado a la revolución que desencadenó la lucha armada conocida como la Revolución Mexicana.
Aunque los planes de Guadalupe, Ayutla y Ayala tuvieron un impacto significativo en la historia política de México, ninguno de ellos fue específicamente asociado con el principio de no reelección. La reforma política de 1900 fue un hito crucial en la historia política de México, que trajo consigo importantes cambios en el sistema electoral y en la estructura del gobierno. ¿Cuál es el organismo creado por la reforma política de 1990? A. Comisión Federal Electoral. B. Congreso de la Unión. C. Instituto Federal Electoral. D. Suprema Corte de Justicia. La respuesta correcta es C. El Instituto Federal Electoral, IFE, fue creado por la reforma política de 1990 con el objetivo de garantizar la organización y vigilancia de los procesos electorales en México. Relaciona las corrientes culturales con sus aportaciones en México durante el siglo XX. Corriente 1. Modernismo. 2. Romanticismo. Aportación. A. Los de abajo, Mariana Ozuela. B. A Gloria, Salvador Díaz Mirón. C. Atardecer en el lago, José María Velasco. D. La nueva democracia, David Alfaro Siqueiros. El inciso correcto es el C. El modernismo fue una corriente literaria que destacó por su búsqueda de la belleza y la originalidad, mientras que el romanticismo fue una corriente que exaltaba la emotividad, la naturaleza y la libertad individual. Durante el largo periodo de gobierno de Porfirio Díaz, México experimentó un proceso de modernización y crecimiento industrial sin precedentes. Selecciona 3 acciones realizadas por Porfirio Díaz que favorecieron el crecimiento de la industria. 1. Introducción de la electricidad. 2. Cobro de alcabalas. 3. Expansión del ferrocarril. 4. Fomento del sindicalismo. 5. Licencia para importar productos. La opción correcta es el inciso C. La introducción de la electricidad fue una de estas acciones clave que permitió la modernización de las fábricas y la expansión de la producción. La expansión del ferrocarril facilitó el transporte de materias primas y productos manufacturados a lo largo y ancho del país. La licencia para importar permitió el acceso a maquinaria moderna y materias primas necesarias para la producción, impulsando así la modernización de las empresas y la diversificación de la economía. El cobro de alcabalas y el fomento del sindicalismo no fueron acciones realizadas por Porfirio Díaz para favorecer el crecimiento industrial. Selecciona los medios que empleó la Iglesia para obtener el poder económico en la Nueva España. 1. Préstamos a comunidades indígenas. 2. Recolección de diezmo. 3. Recepción de un fondo del Vaticano. 4. Productividad agrícola. 5. Donación por obras pías. 6. Desarrollo de la actividad minera. El inciso correcto es C. El diezmo era un impuesto religioso que consistía en la 10ª parte de los ingresos de los fieles y representaba una importante fuente de ingresos para la Iglesia. Además, la Iglesia también se involucró en la producción agrícola y recibía donaciones pías
lo que le permitió obtener beneficios económicos significativos y una gran influencia en la sociedad novohispana. La independencia de Texas en 1836 marcó un episodio crucial en la historia de México, que influyó significativamente en las relaciones entre ambos países. Completa el siguiente texto. En 1836, Texas se declara independiente de México. Intenta someterla, pero al ser derrotado, firma los tratados con Samuel Houston, comprometiéndose a que el gobierno mexicano reconozca la independencia tejana y que en el río se establezca la frontera. A. Lerdo, Paz, Colorado. B. Santa Ana, Velasco, Bravo. C. Félix Zuluaga, Tacubaya, Nueces. D. Juárez, Guadalupe Hidalgo, Nueces. La respuesta correcta es el inciso B. Durante la independencia de Texas, el general mexicano Antonio López de Santa Anna intenta someterla, pero es derrotado en la batalla de San Jacinto. Posteriormente, firma los tratados de Velasco con Samuel Houston, líder de los tejanos rebeldes, comprometiéndose a reconocer la independencia de Texas y estableciendo el río Bravo como la frontera entre México y Texas. El resto de las opciones no corresponde a los eventos históricos relacionados con la independencia de Texas. De hecho, Santa Anna fue el principal protagonista en este conflicto y los tratados de Velasco fueron los acuerdos que formalizaron la independencia de Texas.